Buenos días chicos, bienvenidos a nuestra clase de geografía de esta semana. En esta oportunidad vamos a estudiar un tema muy importante que nos influye todos los días. Este tema se llama tiempo, clima y zonas climáticas. Habitualmente estamos muy acostumbrados a hablar del clima. Generalmente para hablar de clima siempre utilizamos una conversación. Qué frío que hace hoy, qué calor que hace hoy. ¿Irá a llover? ¿No va a llover? Entonces siempre hablamos del clima, constantemente hablamos del clima y del tiempo. Pero estos temas siempre se confunden habitualmente en la vida de las personas. Como estamos en la materia de geografía, vamos a diferenciar y estudiar la diferencia entre el tiempo meteorológico y el clima. El tiempo meteorológico, ¿sí?, se refiere al estado de la atmósfera de un determinado día, semana o mes. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, ¿qué tiempo tenemos hoy? ¿Sí? Por ejemplo, tiene que ver con la temperatura, la presión, la humedad, la lluvia, el viento en un determinado lugar y momento. Por ejemplo, les digo una actividad, vamos a fijarnos cuál es el pronóstico para el día de hoy. De eso se refiere con el tiempo meteorológico. En cambio, el clima en realidad es una condición que marca un promedio de temperaturas, que tiene que ver con la presión, la humedad, las lluvias que caracterizan a una región. Y el clima, en cambio, se estudia por un tiempo determinado, en una determinada región. Ahora bien, el clima, nosotros sabemos que tiene distintos elementos. Estas características las vamos a estudiar ahora. Por ejemplo, la temperatura, la presión atmosférica, la humedad, las precipitaciones o lluvia y los vientos. Además también sabemos que algo muy importante que afecta el clima es la temperatura. La temperatura en realidad refleja el grado del calor de la atmósfera que proviene de la energía solar en un lugar determinado. Ahora bien, la temperatura varía entre el día y la noche. Nosotros sabemos que durante la siesta las temperaturas son mucho más altas y sabemos muy bien que en la noche siempre refresca. Entonces, y además también tenemos distintas diferencias de temperatura en las distintas estaciones del año. Además, tenemos que las temperaturas se distribuyen de manera distinta en la superficie terrestre. Sabemos que dentro de los polos existen climas sumamente fríos, que en el centro de nuestro planeta existen climas con mucho calor. Y eso es lo que vamos a hablar ahora. Ahora bien, nosotros conocemos, ¿sí?, que la temperatura a veces se afecta. Y estas causas que generan que la temperatura se llegue a cambiar son estos factores. Y estos son los nombres: latitud, distancia al mar, altura del relieve, corrientes marinas, vientos y actividad humana. Lo que voy a hacer ahora es explicar cada uno de ellos. Nosotros estas cuestiones, estos factores, modifican las temperaturas constantemente. Por ejemplo, ¿qué quiere decir con la latitud? Justamente lo que les expliqué recién. Hay lugares que están cerca de los polos, ¿sí?, que tienen menor temperatura, y los que están cercanos al ecuador tienen, ¿sí?, una temperatura más alta. Ahora bien, nosotros sabemos que en el centro del ecuador, ¿sí?, siempre por esa línea, el clima es de mucho calor. Ahora bien, un ejemplo es la distancia del mar. Eso también modifica la temperatura. ¿Por qué? Porque el agua, como pueden observar esta imagen en el mar, al ser un medio líquido, tarda más en calentarse y no va a enfriar a la zona que está cerca del mar. O sea que, por lo tanto, la presencia de grandes masas de agua actúa como reguladora y moderadora de la temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Vieron que cuando ustedes van a un lago, por ejemplo, en el dique en la Florida, que siempre es un poco más fresco, ¿sí?, es porque quiere decir que cerca del agua hay un poco más, ¿sí?, siempre de frío, que en zonas donde se calienta mucho más la temperatura por la tierra. Ahora bien, otra cuestión que genera, ¿sí?, una modificación dentro de la temperatura es la altura del relieve, porque quiere decir que la temperatura va a bajar a medida que se va subiendo. O sea, por ejemplo, aquí les comparto esta imagen de estos montañistas, ¿sí?, que siempre están abrigados. Si alguna vez ustedes fueron a las altas cumbres en Córdoba o subieron a alguna sierra, siempre el clima arriba es un poco más fresco que abajo. Eso quiere decir.
Ahora bien, también algo que modifica la temperatura de la Tierra son las corrientes marinas. Como pueden observar en esta imagen, son distintas corrientes marinas que se encuentran dentro de nuestro planeta. Las que están marcadas con rojo están vinculadas con las corrientes cálidas y las que están marcadas con celeste quiere decir que son corrientes frías. Entonces, estas corrientes marinas son desplazamientos de agua que pueden a veces ser frías o cálidas y cuando se desplazan cerca de la costa modifican las temperaturas de la zona. Si cuando viene ese aire de mar, cuando se levanta un viento del mar, te modifica porque en algunos casos son fríos. Ahora bien, otro factor que modifica la temperatura, por supuesto, es el viento, un gran compañero de nosotros en San Luis. Por ejemplo, sabemos que el viento chorrillero es frío y baja las temperaturas. Y en algunos casos existen vientos cálidos que elevan las temperaturas. Por ejemplo, los vientos que suelen correr en nuestra ciudad, en la zona norte, que sabemos que son cálidos, son molestos y siempre tiran mugre. Ahora bien, una cuestión que modifica mucho la temperatura del clima, de la temperatura, es la actividad humana. ¿Por qué? Porque los gases provenientes de la industria aumentan las temperaturas, los autos, todas las actividades que se van generando en las ciudades aumentan las temperaturas. Por ejemplo, sabemos que cuando hace mucho calor, las personas se van a los lugares donde, por ejemplo, hay un río, donde se van a la montaña, ¿sí? A las sierras de nuestra ciudad, se van a Trapiche, a la Florida, ¿sí? Donde sabemos que por esos factores de justamente el agua, una zona un poquito más alta, son mucho mejores para el desarrollo, ¿sí? Y para la tranquilidad. Y además te permiten refrescarte en el verano, sobre todo cuando las temperaturas son más altas. Ahora bien, una cuestión importante que vamos a estudiar ahora son las zonas climáticas que están involucradas en el mundo. Y en este caso tenemos tres grandes zonas: las cálidas, las templadas y las frías. Las zonas cálidas, ¿sí?, se encuentran entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Es lo que nosotros tenemos aquí en el centro, lo que sería la zona cálida. La zona templada se encuentra entre el trópico de Cáncer y el círculo polar ártico, y la zona templada en el hemisferio sur se encuentra entre el trópico de Capricornio y el círculo polar antártico. Y luego la zona fría es lo que está marcado por el círculo polar ártico y en el hemisferio sur por el círculo polar antártico. Todas esas son las diferencias de las zonas climáticas en nuestro planeta. Así que los dejo para que continúen estudiando. Si cualquier duda que tengan, se van a comunicar conmigo vía WhatsApp o me pueden escribir un mail. Los dejo para que realicen las actividades.